Nadie recuerda cuándo llegaron aquí. Dicen que vinieron de lugares muy lejanos en busca de un tren que pasa pocas veces y sin avisar. Llevan tanto tiempo que todo el mundo los conoce. Les llaman los cuentacuentos. Un día me contaron el porqué de sus historias. Los cuentos nos recuerdan de dónde venimos. Nos hacen disfrutar de estar aquí. Y nos hacen imaginar hacia dónde nos llevará nuestro viaje. Sonrieron y siguieron contando. Y contando, y contando, y contando. Cuentan que en el fondo de todo del mar, hace mucho tiempo, vivía una roca. Una roca que acababa así en punta. Y como acababa en punta, todo el mundo la conocía como la punta de roca. Y dicen que la punta de roca tenía un sueño. La punta de roca quería salir a la superficie para ver el sol. Pero eso era muy difícil. Porque las rocas no nadan. Las rocas no flotan. Así que todos los habitantes del fondo marino le decían que su sueño era imposible. Un día apareció al lado de la punta de roca un pequeño cangrejo. Un cangrejo ermitaño. Aquel cangrejo tenía un problema. La caracola que le servía de casa ya le venía pequeña, así que se tenía que cambiar de casa. Y cuando pasó al lado de la punta de roca, vio que un poco más allá había una caracola más grande y disponible. Hizo los preparativos para el cambio de casa. Sacó una pata, la otra, y cuando finalmente salió de aquella caracola que tanto le apretaba, ¡ay!, se puso feliz, disfrutando del agua del mar que le hacía cosquillas por todo el cuerpo y comenzó a bailar a ritmo de una canción que decía: sacude caderita caracola, atrévete un brinquito, caracola. Arrastra el cuerpecito, caracola. Levanta los hombritos, caracola. Y estaba feliz bailando y cantando que no se dio cuenta que aparecía por ahí un enorme pez con una boca de aspiradora. Era un mero cabritilla que cuando vio al cangrejo fuera de la caracola dijo: a este cangrejo me lo como yo. Y con aquella boca de aspiradora comenzó a succionar. Y el cangrejo sintió que una fuerte corriente lo arrastraba y empezó a pedir auxilio desesperado. ¡Ah! Y la punta de roca escuchó los gritos y decidió ayudarle. Y con todo su esfuerzo, porque les cuesta moverse a las rocas, estiró un poco la punta, suficiente para que el cangrejo se cogiera fuerte con las tenazas. Y aquel mero succionó y succionó y succionó y solo consiguió llenarse la barriga de agua. Y después de un rato se fue a buscar el almuerzo por otro lado. El cangrejo se había salvado. Fue al lado de la punta de roca y le dijo: amiga punta de roca, me has salvado de ser comido. ¿Qué puedo hacer por tu felicidad? La punta de roca no le contestó, básicamente porque las rocas no hablan. Pero el cangrejo sabía cuál era su sueño. Así que le dijo: amiga punta de roca, yo te voy a ayudar para que tu sueño se haga realidad. Porque en esta vida nada es imposible. La punta de roca se quedó de piedra. Claro, porque nunca nadie le había dicho que su sueño podía ser realidad. Y el cangrejo se quedó a vivir al lado de la punta de roca. Y todos los días, muy tempranito, salía y comenzaba a rascar con sus patitas el fondo del mar. Porque el fondo del mar es la barriga del mundo.
Y el cangrejo pensaba que si le hacía cosquillas en la barriga al mundo, el mundo se iba a reír. Y si el mundo se reía, las cosas podían cambiar. Así que cada día el cangrejo rascaba la barriga del mundo al ritmo de aquella cancioncita que decía: sacude caderita caracola, atrévete un brinquito caracola, arrastra el cuerpecito caracola, levanta los hombritos caracola. ¡Ay! La roca no sabía qué pasaba, pero el cangrejo rascaba y el mundo un día no pudo aguantar tantas cosquillas, así que reventó en una enorme carcajada que se transformó en un terremoto, que comenzó a removerlo todo, y la punta de roca sintió que algo lo empujaba hacia arriba y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que la punta de roca salió a la superficie y pudo ver el sol. ¿Cuenta? Que así nacieron todas las islas, sí, gracias a una enorme carcajada de la tierra.